Bienvenido, Lisandro Sabanés, con toda la información de lo que pasa en el mundo, ¿no es ¿Qué cierto? tal? ¿Cómo te va, Anita? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Tanto tiempo? Sí, es verdad. Hace rato que no venía. Te veía, pero bueno, no En te pude otros, retener. en otros programas. Está bien. Bueno, pasa de todo, ¿no es cierto? Pasa de todo, el mundo gira, así Sí. que siempre hay novedades. Y en este caso, bueno, nuevamente Brasil es lo que nos convoca porque ha habido una serie de acontecimientos que a uno le cuesta analizarlos desde lo racional, desde lo político institucional, desde la lógica de la política Sí. institucional. Es muy difícil de analizar y de explicar lo que ha sucedido en Brasil. Vamos a meternos con Brasil. Este es el adelanto porque fundamentalmente vamos a hablar de eso. Por eso, por otro lado, tenemos el Minuto por el Mundo con la síntesis en términos generales, ¿no? de lo que pasa alrededor del mundo. Pero después nos quedamos con Brasil, Dale. fundamentalmente. Lo vemos. China, alud deja más de 40 desaparecidos. El alud tuvo lugar a las 5 horas. 100.000 metros cúbicos de lodo y rocas descendieron de la montaña y sepultaron una casa temporal de una estación hidroeléctrica. Sangrienta jornada en Filipinas. Al menos 10 personas murieron durante la jornada electoral, en unas presidenciales en las que el polémico candidato Rodrigo Duterte aparece como favorito. Masiva manifestación en Grecia. Fue el domingo en repudio de la batería de medidas que incluyen cambios en jubilaciones e impuestos. Son exigencias del FMI y la Unión Europea a cambio del rescate griego. Cuenta regresiva para Cannes. El cartel oficial del Festival de Cannes número 69 se colgó en el Palacio de Festivales. Uno de los últimos detalles del evento que se desarrollará entre el 11 y el 22 de mayo en esa ciudad de la Ribera Francesa, con la presencia de directores de cine, estrellas, periodistas y amantes del cine. Bueno, ahora sí, nos concentramos en Brasil porque puede haber novedades importantes ya directamente mañana y además Sí. pasa de todo ahora. Sí, sí. Bueno, mañana es probablemente el último día de Dilma Rousseff como presidenta antes de la suspensión de 180 días que le va a aplicar con toda seguridad, o sea que va a ratificar el Senado la decisión de la Cámara de Diputados de suspenderla por 180 días para que avance el juicio político, el impeachment contra la presidenta, la todavía presidenta brasilera, acusada, es bueno recordarlo, no de delitos de corrupción, sino de haber hecho dibujos en las cuentas fiscales, de haber maquillado las cuentas fiscales para cumplir con ciertas restricciones que tiene la ley brasileña en cuanto a los superávit que tienen que tener las cuentas igual fiscales. el graf mucho no me gusta. Es muy gráfico el graf, porque Porque es una situación, yo te decía, muy difícil de analizar desde la lógica política. Bien. Porque, ¿qué ha venido sucediendo? Hasta ahora era bastante desprolijo, pero seguía algunos parámetros institucionales con los cuales uno puede estar en desacuerdo en cuanto a su legitimidad, pero no en cuanto a su legalidad, ¿no? Denuncia sobre el maquillaje de cuentas fiscales, votación en la Cámara de Diputados. La votación fue bastante bizarra en cuanto a las expresiones de algunos legisladores, ¿no? Lo estuvimos siguiendo, algunos que inclusive reivindicaron a torturadores, otros que gritaban. Y que muchos de ellos tenían en general causas también. el 60% del Congreso brasilero acusado de delitos de corrupción, involucrado en denuncias de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados con una cuenta en Suiza de 5 millones de dólares que no pudo denunciar. Pero bueno, hasta ahí veníamos más o menos con alguna lógica. ¿Qué pasó? La Corte Suprema decide días atrás destituir de su cargo, suspender de su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ¿no? Que fue el impulsor de todo este proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, acusado justamente por los delitos de corrupción que mencionábamos. Asume Waldemar, que es el segundo en Maranhão, Waldemar Maranhão, que es el segundo en la escala de poder de la Cámara de Diputados brasilera, y decide ayer suspender el proceso de juicio político que ya estaba en trámite en el Senado, ya está en trámite en el Senado, arguyendo que
la votación había sido muy desprolija, que los diputados habían sido presionados por sus partidos cuando debían votar libremente, que los argumentos expuestos por los diputados no tenían que ver con la acusación en sí. Bueno, toda una serie de detalles legales que son justamente muy cuestionados. De hecho, él se agarra de una presentación de un ministro de Dilma en contra del juicio. Pero claro, entró en colisión con lo que había dispuesto la Cámara anteriormente y con que el proceso ya estaba en el Senado. Entonces, el presidente del Senado, Renan Calheiros, dice, no, ya lo tenemos acá, tarde piaste, esto sigue. La Corte Suprema de Brasil dice, nosotros por ahora no nos vamos a meter. Dilma dice, bueno, esto tiene que volver para atrás porque el presidente de la Cámara anula el proceso. Hay 24 horas de confusión y en la madrugada de hoy Maranhão decide dar marcha atrás con su propia marcha atrás. No sé si me explico. Espera, entonces, primero él quiso dar marcha atrás con algo que ya se había ido de la Cámara de Diputados. Diputados. Que ya se había ido de la Cámara. Que no había grandes posibilidades, pero bueno, no importa. Generó toda esta polémica y ahora entonces, él dice, no, en realidad no quería hacer eso. Bueno, doy marcha atrás con mi marcha atrás y el proceso de impeachment continúa en el Senado. De hecho, mañana el Senado va a votar. ¿Lo hizo de madrugada como para que nadie se dé cuenta? No sé, la verdad que desconozco. No sé. Las especulaciones que hay en torno al porqué de la primera decisión de Maranhão tienen que ver con su cercanía con Cunha, con el anterior presidente, el que fue destituido, que algunos sospechan que está la mano de Cunha atrás. ¿Para qué? Para embarrar la cancha porque él siente que lo usaron. Que lo usaron para suspender a Dilma y que después lo sacaron de escena del esquema político de Brasil. Él sería, si mañana destituyen a Dilma y asume el vicepresidente Michel Temer, él hubiera pasado a ser el segundo en su rol de presidente de la Cámara de Diputados. Ahora destituido, queda fuera de escena. Entonces dicen que él como que armó con Maranhão este plan para embarrar la cancha, complicar la escena y marcarle a los factores de poder de Brasil que él sigue teniendo este poder. Ahora, ¿por qué dio marcha atrás con la marcha atrás? Ya me considero incapacitado de analizarlo porque es un papelón. Un par de días a Brasil como para poder yo creo que Montes debería estar en este momento sacándome un pasaje para ir a Río, que en Río se visualiza bien la realidad de brasileña. La playa con una caipora no sé si tanto, pero bueno. Es la principal ciudad de Brasil. No, pero más allá de bromas, la verdad que es un papelón terrible para el país, para Brasil, para los brasileños, para la institucionalidad brasilera, toda esta serie de confusiones, toda esta serie de episodios políticos que ya no resisten ningún tipo de análisis. Uno podía, como te decía en un principio, poner en tela de juicio la legitimidad del proceso, pero era dentro de todo era un proceso legal. Ahora, todo esto ya lo pone en un lugar que seguramente va a tener mucho espacio en la historia de Brasil, pero que en la actualidad no hace más que empeorar el concepto ya de por sí triste que está teniendo Brasil para el resto del mundo. La OEA se ha manifestado en contra de este proceso, se han reunido con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, pero por ahora la Corte no se mete. Hay una posibilidad de que en los próximos días, digamos, mientras dura el proceso de juicio político, la Corte tome alguna decisión y retrotraiga. Pero me parece que por ahora eso no va a pasar, que Dilma va a ser suspendida y es muy difícil que pueda volver luego de los 180 días a ser presidenta. Hay una carta que todavía no se ha jugado, que no está del todo clara que pueda, pero claro, en este marco todo es posible, que es el adelantamiento de las elecciones. Pero bueno, todo eso es futurismo. Por ahora, lo concreto, mañana el Senado de Brasil probablemente podemos adelantarlo, va a suspender por 180 días a Dilma Rousseff. Bien, vamos a cambiar, vamos a Estados Unidos, después de las declaraciones de Donald Trump de las que todo el mundo estuvo hablando, bueno, se sigue. Sigue, hoy hay primarias en West Virginia, hay primarias entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos ya no tienen alternativas, solo quedó Donald Trump como candidato. Otro personaje también que tiene algunos parámetros que rozan lo bizarro, ¿no? En algunos aspectos, aunque se ha ido emprolijando de la mano de algunos asesores a medida que va acercándose a la candidatura hasta de la nominación republicana. Hasta que alguien gana y después todo vuelve marcha atrás, ¿no? Pero la que sigue es la primaria demócrata, Ana, porque Bernie Sanders, el retador de Hillary, que era la candidata segura, que era la presidenta segura, no termina de salirse de escena. El martes pasado ganó en Indiana y hoy en West Virginia está encabezando las encuestas. Mirá. No le alcanzaría todavía para
acercarse a la cantidad de delegados que ya tiene Hillary en el bolso. No le alcanzaría para terminar hoy con la elección, pero lo que pasa es que le complica a Hillary justamente eso, dar por cerrada su primaria y poder sí enfrentar abiertamente a Trump, que es el candidato de los republicanos. Hillary hoy va como segunda en las encuestas en West Virginia. Sí. Si esto sucede, se va a extender todavía más la primaria demócrata y la indefinición en el campo demócrata potencia la candidatura que nadie creía posible, pero que hoy es una realidad concreta, que es la de Donald Trump. Y que no hay que analizar solamente desde en lugar de lo xenófobo, de las declaraciones contra los mexicanos, contra los musulmanes. Donald Trump, en lo económico, que eso es lo que espanta a su partido. Y eso es lo que me dio miedo cuando te escuché a vos, que vos me lo comentaste, digamos, que yo ni siquiera lo tenía en cuenta, porque tiene que ver con esa campaña que tiene Donald Trump para el resto del mundo, que es el de xenófobo y todo lo que vos estabas describiendo. Pero para adentro parece que hay otro mensaje que él sabe direccionarlo bien. Muy bien, porque uno de los problemas que hay en Estados Unidos, que hay en el mundo, es cómo la tecnologización y los salarios bajos en países emergentes desalientan la instalación o la continuidad de fábricas y de empresas en países como Estados Unidos. Entonces, ha tomado Trump en este último tramo de campaña el caso testigo de Carrier, que es una fábrica de electrodomésticos, le pasamos el chivo, que decidió mudar una empresa que tenía en Estados Unidos a México. ¿Producto de qué? De que los salarios, los impuestos son mucho más bajos, los sindicatos son mucho más débiles en México. Pero claro, con la idea de seguir vendiendo los aire acondicionados en Estados Unidos, ¿no? Entonces Trump ha dicho, si se van a México, no van a vender un solo producto acá en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, le genera el respaldo de muchos trabajadores, no solo de la fábrica Carrier, sino en general, que ven con el mismo peligro que les puede pasar a ellos y dicen, bueno, esta postura nosotros acompañamos a Trump, que no permita que las empresas norteamericanas se vayan a México, se vayan a China, se vayan a países de Asia como Corea, como Singapur, donde los costos son menores y nos dejen sin trabajo y sin beneficios sociales acá. Entonces hay que prestar mucha atención a esas declaraciones de Trump, que ahora ha dicho que va a aumentar los impuestos también en los sectores más altos, cuando antes decía lo contrario. ¿Pero por qué dice esto Trump? Porque es loco, pero no es lo otro, ¿no? No es tonto. No es tonto. Él sabe perfectamente que Hillary Clinton representa los intereses de los sectores más adinerados de Estados Unidos, los intereses de Wall Street. No lo dice él solamente, lo dice Bernie Sanders, que es el retador de Hillary en la primaria demócrata. Los grandes aportes que tiene Hillary en su campaña son de Goldman Sachs, de George Soros, los multimillonarios de Estados Unidos que la ven como la candidata políticamente correcta, ¿no? Pero claro, ¿hasta dónde va a tener Hillary con margen para aumentarle los impuestos a esos sectores? Trump ve ese flanco débil y dice, yo le voy a aumentar los impuestos a los ricos, se los voy a bajar a los pobres, voy a cuidar el trabajo. Entonces, ¿cómo pasó acá? Entonces lo de los mexicanos, lo de los musulmanes, pasa a segundo plano y toma mucho más volumen este tipo de declaraciones de Trump, que es para mí lo que explica por qué Trump hoy es el candidato republicano. Contra mi voluntad tengo que ya cortar tu segmento, Lisandro, porque ya no pueden hacerme más señales de humo de que el noticiero está terminando. Me parecía interesante escuchar lo que pasaba en Estados Unidos. Gracias.